En marzo de 2019, un excursionista alemán llamado Klaus Hoffmann desapareció en la reserva de la biosfera Montes Azules, en lo más profundo de la selva chiapaneca. Tenía 34 años, era biólogo especializado en especies endémicas y había llegado a México con un permiso de investigación de 6 meses. Nadie volvió a verlo con vida. Pero 5 años después, en abril de 2024, un grupo de guías lacandones encontró su mochila enterrada bajo las raíces de una ceiba centenaria. Dentro había una cámara de video todavía funcional. Lo que contenía esa grabación no solo explica su desaparecimiento, sino que ha obligado a científicos y antropólogos a replantearse todo lo que creían saber sobre esa región. Algunos dicen que Klaus encontró algo que no debía ser encontrado. Otros aseguran que la selva misma lo eligió para mostrarle un secreto que llevaba siglos oculto. La historia de Klaus Hoffmann comenzó mucho antes de pisar suelo mexicano. Criado en las afueras de Múnich, desde niño mostró una fascinación obsesiva por los ecosistemas tropicales. A los 12 años ya coleccionaba insectos exóticos y leía tratados sobre biodiversidad con una dedicación que preocupaba incluso a sus profesores. Se graduó con honores en biología en la Universidad de Heidelberg y dedicó su tesis doctoral a los patrones de migración de aves en zonas de alta humedad. Pero Klaus no era el típico académico encerrado en laboratorios. Era un hombre de campo, acostumbrado a dormir en hamacas bajo la lluvia, a caminar descalzo por lodazales, a documentar especies que otros científicos solo habían visto en fotografías borrosas. Sus colegas lo describían como meticuloso hasta el extremo, alguien que jamás dejaba nada al azar. Por eso su desaparición resultó tan desconcertante. Klaus no era el tipo de persona que se pierde en la selva. Llegó a San Cristóbal de las Casas en septiembre de 2018. Pasó 3 meses preparándose, estudiando mapas, entrevistando a guías locales, aprendiendo palabras básicas en tzeltal y lacandón. Quería adentrarse en Montes Azules para estudiar una especie de colibrí que, según registros antiguos, solo aparecía en una zona muy específica cerca del río La Canja. Los lugareños le advirtieron. Le dijeron que esa parte de la selva no era como las demás, que había lugares donde los árboles crecían de forma extraña, donde los animales no hacían ruido, donde los cazadores más experimentados preferían no entrar. Klaus sonreía educadamente ante esas historias, anotaba todo en su cuaderno, pero no las tomaba en serio. Para él eran folclore, superstición, el tipo de cosas que siempre rodean a los lugares remotos. Un error que pagaría caro. En marzo de 2019, Klaus partió solo hacia el interior de la reserva. Llevaba provisiones para 3 semanas, equipo de campamento profesional, 2 cámaras, un GPS satelital y un teléfono satelital de emergencia. Le dijo a su contacto en San Cristóbal que se reportaría cada 3 días. El primer reporte llegó puntual. Klaus sonaba entusiasmado. Decía que había encontrado rastros prometedores del colibrí, que la vegetación era más densa de lo esperado, pero manejable. El segundo reporte llegó 2 días después de lo previsto. Su voz sonaba diferente, más tensa, más rápida. Mencionó algo sobre patrones extraños en la vegetación y un claro que no aparece en ningún mapa. Dijo que necesitaba investigar más antes de regresar. Ese fue el último mensaje que envió. Después, silencio absoluto. La búsqueda comenzó 11 días después, cuando quedó claro que algo andaba mal. Las autoridades mexicanas, junto con voluntarios locales y un equipo de rescate alemán, peinaron la zona durante semanas. Encontraron algunos de sus campamentos temporales, restos de fogatas, marcas en árboles que indicaban su ruta. Pero después del 5.º campamento, el rastro simplemente desaparecía. Era como si Klaus hubiera sido tragado por la tierra.
No había señales de lucha, ni de animal salvaje, ni de accidente. Su GPS dejó de transmitir señal en un punto específico, cerca de una zona conocida localmente como el Corazón Silencioso. Un área donde incluso los lacandones más ancianos admitían sentir incomodidad. La búsqueda oficial se extendió por 2 meses. Al final, sin cuerpo, sin pistas contundentes, Klaus Hoffmann fue declarado oficialmente desaparecido, presumiblemente muerto por causas desconocidas relacionadas con el ambiente hostil de la selva. Sus padres viajaron desde Alemania, suplicaron que se continuara la búsqueda, ofrecieron recompensas, pero la selva de Chiapas no devuelve fácilmente lo que se lleva. Los meses pasaron. El caso se enfrió. Klaus se convirtió en otro nombre en la larga lista de personas que desaparecen en lugares remotos de México. Su familia creó una página conmemorativa, sus colegas publicaron artículos en su honor y la vida continuó. Hasta que 5 años más tarde, todo cambió. En abril de 2024, 3 guías lacandones llamados Bor, Chan y Cayum estaban realizando un recorrido de monitoreo ambiental en una zona próxima a donde Klaus había desaparecido. No estaban buscando nada en particular. Simplemente cumplían con su trabajo rutinario de verificar trampas de cámaras para fauna silvestre. Fue Chan quien notó algo extraño. Una ceiba gigantesca, que él había visto cientos de veces en su vida, tenía sus raíces expuestas de manera inusual, como si algo las hubiera movido recientemente. Se acercó. Entre el entramado de raíces, parcialmente cubierta por tierra húmeda y hojarasca, vio un destello azul, plástico, una mochila. La desenterraron con cuidado. Era una mochila de montaña de alta gama, descolorida por años de humedad pero sorprendentemente intacta. Dentro encontraron ropa podrida, una cantimplora oxidada, un cuaderno de campo destruido por el moho y algo que los dejó helados. Una cámara de video profesional sellada dentro de una bolsa impermeable, y milagrosamente, cuando llegó a manos de expertos en Ciudad de México, descubrieron que la tarjeta de memoria seguía funcionando. Si te interesan los misterios que la naturaleza oculta durante años, suscríbete a Ecos del Silencio y activa la campana. Porque lo que contenía esa cámara es apenas el principio de una historia que cambiará todo lo que creías saber sobre la selva chiapaneca. La cámara llegó primero a las autoridades locales de Chiapas, luego fue trasladada a expertos forenses en Ciudad de México y finalmente a un laboratorio de recuperación de datos digitales en Monterrey. El proceso tomó semanas. La tarjeta SD había resistido 5 años de humedad extrema, pero los archivos estaban fragmentados, algunos corrompidos. Los técnicos lograron recuperar aproximadamente 4 horas de grabación, divididas en 17 archivos de video. Lo primero que vieron los confirmó la identidad del dueño. Klaus Hoffmann aparecía en pantalla, con su característica barba rubia, su gorra de expedición y esa sonrisa cautelosa que sus amigos recordaban. Pero a medida que avanzaban los videos, esa sonrisa desaparecía, y lo que reemplazaba su expresión inicial era algo que ninguno de los investigadores que vieron el material pudo olvidar. Terror puro, confusión absoluta, y al final una resignación extraña, casi mística, como si Klaus hubiera comprendido algo que su mente racional se resistía a aceptar. El primer video está fechado el 8 de marzo de 2019, 3 días después de su última comunicación oficial. Klaus aparece sentado frente a su tienda de campaña al atardecer. Habla en alemán, tranquilo, describiendo su día. Dice que encontró evidencia clara del colibrí que buscaba, que grabó varios especímenes, que está emocionado. Pero luego su tono cambia. Menciona algo que le pareció extraño.
Durante su caminata de ese día, notó que los sonidos de la selva se detuvieron abruptamente en cierto punto. No gradualmente, como cuando un depredador se acerca, sino de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio duró aproximadamente 10 minutos. Después, los sonidos regresaron, pero diferentes. Klaus no puede explicarlo bien. Dice que las aves cantaban en frecuencias que le parecieron incorrectas, que los grillos sonaban asincrónicos. Ríe nerviosamente y se dice a sí mismo que probablemente es el cansancio. Pero no lo parece convencido. El video termina cuando él apaga la cámara para ahorrar batería. El segundo video del 9 de marzo es más inquietante. Klaus está filmando mientras camina. La imagen tiembla, se ve vegetación densa, lianas colgando, el típico laberinto verde de Montes Azules. Pero Klaus está hablando solo, en un murmullo constante. Dice que desde la madrugada ha sentido que algo lo observa, que cada vez que se detiene, escucha pasos que se detienen también, que cuando gira bruscamente no ve nada, pero jura que algo acaba de moverse entre los árboles. Intenta convencerse de que es un jaguar o un tapir, pero su respiración es agitada. En un momento, enfoca la cámara hacia atrás, hacia el sendero que acaba de recorrer, y durante 2 segundos, justo antes de que la imagen se mueva nuevamente, se puede ver algo. Una forma, alta, delgada, oscura, parada completamente inmóvil detrás de un tronco caído. La imagen es borrosa, podría ser una sombra, un efecto de la luz filtrada entre las hojas, pero la forma parece tener estructura, parece estar mirando directamente a la cámara. Klaus no lo ve en ese momento, solo lo verían después quienes analizaran el video. Él continúa caminando, murmurando, y el video se corta. Los siguientes 3 videos muestran a Klaus cada vez más desorientado. En uno de ellos, filmado en la noche, él admite que su GPS dejó de funcionar, que su brújula se comporta de forma errática, girando sin razón aparente, que lleva 2 días intentando regresar a su último campamento base, pero no lo encuentra. Dice que los árboles parecen repetirse, que tiene la sensación de estar caminando en círculos, aunque marca su ruta con cortes en la corteza. En otro video, grabado bajo una lluvia torrencial, Klaus está sentado bajo un refugio improvisado, empapado, temblando. Ya no habla en alemán, habla en inglés entrecortado, como si estuviera reportando a alguien. Dice que escucha voces, no puede distinguir si son humanas o animales, pero vienen de todas direcciones. A veces suenan como cantos, otras como lamentos. Dice que grabó algunos de esos sonidos, que los analizará cuando regrese. Pero ya no suena como alguien que cree que va a regresar. El video más perturbador es el número 9. Klaus está filmando algo en el suelo. La cámara enfoca un claro circular de aproximadamente 20 metros de diámetro. El suelo está completamente limpio, sin hojarasca, sin plantas, solo tierra compactada de un color más oscuro que el resto. Klaus murmura que encontró este lugar por accidente, que la vegetación alrededor del claro crece de forma anómala, todos los árboles inclinados hacia afuera como si estuvieran alejándose del centro. Camina lentamente hacia el medio del claro. La imagen tiembla. Cuando llega al centro exacto, Klaus se detiene, levanta la cámara y filma el dosel arbóreo. Y ahí está, justo encima del claro, las copas de los árboles forman un círculo perfecto de cielo abierto, demasiado perfecto para ser natural. Klaus gira lentamente, filmando 360 grados. Dice algo en alemán que los traductores después identificarían como una vieja oración católica, algo que probablemente aprendió de su abuela, algo que jamás lo habían escuchado decir. Cuando sale del claro, corre. La imagen se sacude violentamente, se escucha su respiración entrecortada, casi sollozos.
El video se corta abruptamente. Los videos 10 a 14 muestran un deterioro progresivo. Klaus ya no se afeita. Sus ojos tienen ojeras profundas. Su voz es un susurro ronco. En uno de ellos menciona que lleva 8 días perdido, que sus provisiones se acabaron, que está bebiendo agua de bromeliáceas y comiendo algunas frutas que reconoce como seguras, pero que no es suficiente, que ha perdido al menos 6 kilos. Pero lo que más le preocupa no es el hambre, es que ya no intenta salir. En el video 13, Klaus admite algo escalofriante. Dice que encontró el camino de regreso 3 veces. 3 veces llegó a puntos que reconocía, cerca de donde estaban sus marcadores iniciales. Y 3 veces, conscientemente, decidió no seguir ese camino. Decidió regresar hacia el interior, hacia el claro. Dice que no puede explicarlo, que hay algo en ese lugar que necesita entender, que siente que si se va ahora sin comprenderlo, habrá desperdiciado una oportunidad única. Su tono es el de alguien bajo influencia de drogas, pero en su mochila nunca se encontraron sustancias. Era la selva, o algo en la selva. El video 14 es el más largo, dura 47 minutos. Klaus ha vuelto al claro. Esta vez trae su equipo de grabación de audio, un micrófono direccional profesional. Es de noche, la luna llena ilumina parcialmente el espacio. Klaus coloca la cámara en un trípode, ajusta el micrófono y espera. Durante los primeros 20 minutos no sucede nada, solo el sonido lejano de la selva nocturna. Pero después algo cambia. Primero es un zumbido, tan bajo que apenas se percibe. Luego, ese zumbido se convierte en un canto. No es humano, no es animal. Es algo intermedio, algo antinatural. Klaus está inmóvil, mirando hacia el centro del claro, y entonces, en el minuto 32 del video, algo emerge de la oscuridad. Lo que aparece en el video no tiene explicación simple. Los expertos que lo han analizado durante meses siguen sin ponerse de acuerdo. Algunos hablan de pareidolia, el fenómeno psicológico donde el cerebro humano ve patrones familiares en estímulos aleatorios. Otros mencionan efectos de luz nocturna, reflejos de bioluminiscencia de hongos o insectos. Pero hay un grupo minoritario de investigadores que se niega a dar explicaciones racionales. Porque lo que Klaus Hoffmann capturó en esos minutos desafía décadas de conocimiento científico sobre lo que puede o no puede existir en la selva tropical. La forma que emerge del centro del claro es alta, quizá a 2,5 metros. Se mueve con una fluidez que no corresponde a ningún mamífero conocido en la región. No es un jaguar, ni un tapir, ni un oso hormiguero gigante. Tampoco es humana, aunque su silueta sugiere vagamente una estructura bípeda. Lo más perturbador es su textura. En los frames donde la luz de la luna la ilumina directamente, parece estar compuesta por algo orgánico, pero no completamente sólido, como si fuera una masa de vegetación entrelazada, moviéndose como un solo organismo. Tiene algo que podría interpretarse como extremidades, pero son demasiado largas, demasiado delgadas, y se mueven de forma articulada en demasiados puntos. La cabeza, o lo que debería ser una cabeza, es una estructura amorfa de la cual brotan lo que parecen ser ramas o cuernos, pero que se mueven lentamente como tentáculos buscando algo en el aire. Klaus no se mueve. La cámara está fija en el trípode, pero el micrófono capta su respiración. Está conteniendo el aliento. La criatura o entidad, o lo que sea, permanece en el centro del claro durante casi 4 minutos. No hace nada amenazante, simplemente existe. Se mece levemente, como si estuviera respirando, aunque no se ve nada que pueda interpretarse como pulmones o sistema respiratorio. Emite ese canto,
Ese sonido imposible que los análisis de audio posteriores mostrarían que está compuesto por múltiples frecuencias simultáneas, algunas fuera del rango auditivo humano normal. Y entonces, lentamente, comienza a moverse hacia donde Klaus está escondido detrás de la cámara. Los siguientes 30 segundos del video son caóticos. Se escucha a Klaus murmurar algo en alemán, una súplica o una oración. La criatura se detiene a menos de 5 metros de la cámara. Durante 10 segundos eternos no pasa nada. Y entonces Klaus hace algo inexplicable. Se levanta, sale de su escondite y camina hacia la criatura. La cámara sigue grabando, ahora solo capturando el claro vacío y en el borde del encuadre, las piernas de Klaus alejándose. Se escucha su voz, ahora más clara, hablando en un idioma que no es alemán, ni inglés, ni español. Lingüistas que analizaron el audio después identificaron algunas palabras que suenan similares al lacandón antiguo, un dialecto maya casi extinto. Pero Klaus nunca estudió ese idioma. No había forma de que lo supiera. Y sin embargo, ahí está, hablando con fluidez, como si siempre lo hubiera conocido. El video se corta. El siguiente archivo, el número 15, está grabado a la mañana siguiente. Klaus aparece sentado en el mismo claro, bajo la luz del día. Parece agotado, pero extrañamente sereno. Habla directo a la cámara, en alemán de nuevo, pero su voz es diferente, más pausada, más profunda. Dice que finalmente entiende que este lugar no es simplemente selva, que es un umbral, un punto donde algo mucho más antiguo que los humanos todavía existe, que los lacandones tenían razón al evitar esta zona, pero no porque sea peligrosa en el sentido convencional, sino porque es sagrada en un sentido que la mente moderna no puede procesar fácilmente. Klaus dice que la criatura que vio no es un animal, es un guardián. Tal vez es la selva misma tomando forma física, tal vez es algo que existía antes de que la selva creciera. No está seguro, pero dice que le mostró algo, visiones, recuerdos. Dice que vio la selva antes de que hubiera humanos en América. Vio glaciaciones y extinciones, vio civilizaciones mayas creciendo y colapsando como olas. Vio el futuro también, aunque no puede recordarlo con claridad. Solo sabe que duele. En el video 16, Klaus explica su decisión. Dice que no va a regresar, que podría hacerlo ahora, que el camino de salida está claro nuevamente, que siente que la selva le está dando permiso para irse. Pero no quiere. Dice que hay más que aprender aquí, que su vida anterior, su doctorado, sus publicaciones, su familia incluso, parecen insignificantes comparados con lo que puede descubrir si se queda. Admite que probablemente está sufriendo algún tipo de alteración psicológica, que la desnutrición, la deshidratación, el estrés extremo pueden causar alucinaciones complejas, pero dice que no le importa, que incluso si todo esto es una ilusión creada por su cerebro moribundo, es la ilusión más hermosa y aterradora que ha experimentado, y prefiere morir dentro de ella que vivir en el mundo real sin ella. El último video, el número 17, es breve, solo 3 minutos. Klaus está de pie en el borde del claro al amanecer. Detrás de él, la selva está cubierta de niebla. Mira a la cámara y sonríe. Es una sonrisa extraña, no completamente humana, como si algo detrás de sus ojos hubiera cambiado. Dice su nombre completo, Klaus Johann Hoffmann, y la fecha, 23 de marzo de 2019. Dice que si alguien encuentra esta cámara, por favor se la entreguen a sus padres con su amor y su disculpa, que no los olvidó, pero que encontró algo más importante que recordar. Luego se da vuelta, camina hacia el centro del claro, se arrodilla y coloca sus manos sobre la tierra oscura. La niebla comienza a envolverlo. La imagen se vuelve borrosa, como si la cámara estuviera perdiendo enfoque, aunque el resto del encuadre permanece nítido.
Klaus se convierte en una silueta, luego en una sombra, luego en nada. La cámara sigue grabando el claro vacío durante otros 40 segundos. Y entonces el archivo se corrompe. Líneas de píxeles atraviesan la pantalla, colores invertidos y finalmente negro. Cuando las autoridades mexicanas contactaron a los padres de Klaus en Alemania y les mostraron los videos, la reacción fue de dolor, confusión y negación. Su madre insistía en que el hombre en los últimos videos no era su hijo, que algo o alguien lo había reemplazado. Su padre, más pragmático, exigió que se organizara una nueva búsqueda en el área del claro. Las autoridades accedieron. En junio de 2024, un equipo de 20 personas, incluyendo militares, biólogos, antropólogos y guías locales, se adentró en la zona exacta donde Klaus había desaparecido. Usaron las coordenadas del GPS que había dejado de funcionar. Triangularon con los puntos de referencia visibles en los videos y encontraron el claro, exactamente como aparecía en la grabación. El círculo de tierra oscura, los árboles inclinados hacia afuera, el dosel abierto formando un anillo perfecto de cielo, pero no encontraron ningún rastro de Klaus Hoffmann, ni huesos, ni ropa, ni equipo, nada. Como si nunca hubiera estado allí. Lo que sucedió después de que se recuperaron los videos de Klaus Hoffmann dividió a la comunidad científica mexicana e internacional. Por un lado, estaban los racionalistas, que insistían en que Klaus había sufrido un brote psicótico inducido por el aislamiento, la desnutrición y posiblemente alguna toxina natural presente en el ambiente. Mencionaban casos documentados de hongos alucinógenos, plantas con alcaloides psicoactivos, incluso parásitos que pueden afectar el sistema nervioso. Argumentaban que las imágenes de la supuesta criatura eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, exacerbadas por el estado mental deteriorado de Klaus. En cuanto a su desaparición física, sugerían que simplemente había muerto en algún lugar cercano no explorado a fondo y que los carroñeros y la descomposición acelerada de la selva habían eliminado todo rastro de su cuerpo en los 5 años transcurridos. Pero había otro grupo, más pequeño pero no menos respetado, que no estaba satisfecho con esas explicaciones. Biólogos especializados en ecología tropical señalaban anomalías en el claro que Klaus había filmado. Análisis de suelo posteriores mostraron que la tierra en ese círculo tenía una composición mineral diferente al resto de la zona, con concentraciones inusualmente altas de magnetita y otros minerales ferromagnéticos. Eso podría explicar el mal funcionamiento del GPS y la brújula de Klaus, pero no explicaba por qué esa concentración estaba distribuida en un círculo casi perfecto. Geólogos descartaron origen volcánico o meteorítico. Arqueólogos buscaron evidencia de estructuras mayas antiguas, pensando que tal vez el claro era un sitio ceremonial perdido. No encontraron nada. El lugar simplemente no debería existir de la forma en que existe. Antropólogos que trabajaban con comunidades lacandones recopilaron testimonios fascinantes. Ancianos de la comunidad de Lacanja, Chansayab, admitieron conocer ese lugar. Lo llamaban Najil Kin, que en lacandón antiguo significa aproximadamente Casa del Sol Muerto. Decían que era un lugar donde los aluxes, espíritus guardianes de la selva en la mitología maya, todavía caminaban, que ningún lacandón en su sano juicio acamparía cerca de ahí, que habían historias de cazadores que se adentraron en esa zona y regresaron cambiados, hablando en idiomas antiguos, dibujando símbolos que no habían visto antes. Algunos nunca regresaron. Los antropólogos catalogaron estas historias como folclore valioso, pero no como evidencia empírica. Sin embargo, había un detalle inquietante.
Cuando les mostraron capturas de pantalla del video de Klaus, específicamente la imagen borrosa de la criatura, varios ancianos se negaron a mirarla directamente. Uno de ellos, un hombre de 87 años llamado Antonio Cruz, dijo simplemente: «Ese no es algo que deba ser visto por ojos que quieren seguir viendo», y se retiró de la entrevista. El análisis forense de los videos también reveló detalles perturbadores. Expertos en autenticidad de medios digitales de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional examinaron exhaustivamente los archivos. No encontraron evidencia de manipulación digital. Los metadatos eran consistentes. La compresión del video correspondía al modelo exacto de cámara que Klaus usaba. No había señales de edición o efectos añadidos posteriormente. Lo que Klaus grabó, realmente lo grabó. Eso no significaba necesariamente que lo que aparecía en el video fuera real en un sentido objetivo, pero sí significaba que Klaus no lo fabricó intencionalmente. Vio algo. Su cámara captó algo. ¿Qué era exactamente ese algo? Seguía siendo objeto de debate. Un detalle particularmente inquietante emergió del análisis de audio del video 14, donde Klaus hablaba en lo que parecía ser lacandón antiguo. Lingüistas del INAH compararon los fonemas con las pocas grabaciones existentes de ese dialecto, recopiladas en los años 1940 y 50 de los últimos hablantes nativos fluidos. Encontraron coincidencias alarmantes. Klaus no solo estaba produciendo sonidos similares, estaba utilizando estructuras gramaticales complejas, vocabulario específico relacionado con rituales y cosmología maya. Un lingüista llamado Dr. Ernesto Sánchez, especialista en lenguas mayenses, declaró públicamente que era imposible que Klaus hubiera aprendido ese nivel de competencia sin años de estudio intensivo y contacto directo con hablantes nativos, ninguno de los cuales existía ya. Y sin embargo, ahí estaba la grabación. Klaus, hablando con fluidez, un idioma que teóricamente no podía conocer. En octubre de 2024, 6 meses después del hallazgo de la mochila, un equipo de documentalistas independientes obtuvo permiso para grabar en la zona del Claro. Llevaban equipo profesional, drones, cámaras térmicas, dispositivos de medición electromagnética. Pasaron 5 días en el lugar. Sus grabaciones no mostraron nada fuera de lo común, solo selva, animales normales, el Claro extraño pero vacío. Una noche intentaron recrear las condiciones del video de Klaus, esperando durante horas con cámaras de visión nocturna. No apareció ninguna criatura, no escucharon cantos extraños. Uno de los camarógrafos, sin embargo, reportó una sensación persistente de ser observado. Otros 2 miembros del equipo experimentaron episodios de desorientación, caminando en círculos sin darse cuenta, a pesar de usar GPS funcionando correctamente. Cuando revisaron sus grabaciones después, encontraron algo extraño. En 3 videos diferentes, grabados por cámaras distintas en momentos distintos, aparecía un frame corrupto idéntico. Un solo cuadro de imagen distorsionada, apareciendo exactamente a los 14 minutos y 32 segundos de cada archivo. Los técnicos no pudieron explicarlo. Las cámaras eran de marcas diferentes, las tarjetas de memoria eran nuevas. No había razón técnica para que el mismo error apareciera en el mismo timestamp en múltiples dispositivos. El equipo decidió no regresar al Claro. La familia Hoffman eventualmente aceptó que Klaus estaba muerto, aunque su cuerpo nunca fue recuperado. Realizaron un funeral simbólico en Múnich en diciembre de 2024. Algunos de sus colegas científicos dieron discursos emotivos, recordando su pasión por la biología, su valentía como explorador. Pero nadie mencionó los videos. Era un tema demasiado incómodo, demasiado inexplicable.
La universidad donde Klaus había estudiado creó una beca en su nombre para estudiantes de ecología tropical. Su nombre fue añadido a un memorial de científicos caídos en trabajo de campo, y oficialmente el caso se cerró. Pero no para todos. Los lacandones que encontraron la mochila, especialmente Chan, quien la descubrió, admitieron en entrevistas privadas que esa ceiba donde estaba enterrada no tenía raíces expuestas antes, que habían pasado por ese árbol cientos de veces en sus vidas y las raíces siempre estuvieron bajo tierra, que un día simplemente estaban expuestas, como si la selva misma hubiera decidido revelar lo que escondía. Chan dijo algo más, algo que no fue incluido en reportes oficiales. Dijo que la noche antes de encontrar la mochila, tuvo un sueño. En el sueño, un hombre rubio con barba le hablaba en lacandón perfecto. Le decía dónde encontrar algo importante. Le decía que era momento de que el mundo supiera. Chan no conocía a Klaus Hoffmann. Nunca había visto su fotografía. Pero cuando las autoridades le mostraron imágenes de Klaus, lo reconoció inmediatamente. Era el hombre del sueño. Hoy, en 2025, el claro conocido como Najil Keen sigue existiendo en lo profundo de Montes Azules. No está en rutas turísticas. No hay señalización. Los guías oficiales evitan llevarlo a sus recorridos. Pero ocasionalmente, excursionistas independientes, investigadores curiosos o buscadores de experiencias extremas intentan encontrarlo. Algunos lo logran. La mayoría regresa con historias de caminatas normales. Claro, interesante, pero nada más. Pero unos pocos, muy pocos, regresan cambiados, con miradas distantes, con sueños que no pueden explicar, dibujando símbolos que no recuerdan haber aprendido. Y en foros de internet especializados en misterios sin resolver, cada cierto tiempo aparece un post anónimo. Alguien diciendo que vio algo en la selva de Chiapas, algo alto, algo que no debería existir, algo que los miró de vuelta. Los posts suelen ser borrados rápidamente, pero quedan capturas de pantalla, quedan testimonios fragmentados, queda la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué fue realmente lo que Klaus Hoffmann encontró en ese claro? Y sigue ahí, esperando. Si esta historia te hace cuestionar lo que creías saber sobre la naturaleza, comparte este video. Y si te atreves, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Klaus encontró algo real o simplemente perdió la razón en la inmensidad de la selva? La verdad sigue enterrada en Chiapas. Y tal vez, solo tal vez, algunos secretos deberían permanecer así. Pero si queremos seguir investigando este y otros casos que la selva intenta ocultar, necesitamos tu apoyo. Suscríbete a Ecos del Silencio, activa las notificaciones y únete a nosotros en la búsqueda de respuestas que el mundo preferiría no encontrar.